Y hablando del mercado, entremos ahora, Alejandro, en materia de mercado energético, que también podemos decir que arranca la semana en una alerta máxima. Vimos al crudo en Estados Unidos subir más de un 8%, superar los $72 por barril, mientras el Brent escala cerca de $80, y todo esto ante el temor de una interrupción mayor en ese suministro desde Medio Oriente. El tráfico de buques por el estrecho de Hormuz prácticamente se ha detenido, y estamos hablando del paso por donde transita cerca de un tercio de lo que es el petróleo marítimo mundial. A esto se suma la declaración por parte del presidente Donald Trump asegurando que las operaciones militares en Irán continuarán hasta poder cumplir los objetivos estadounidenses, aunque por supuesto también dejó abierta la puerta a conversaciones. Así que bueno, vemos una reacción propiamente emocional del mercado, podemos decirlo, Alejandro. Vemos además de eso el inicio ya de un verdadero shock energético. Sabemos que de hecho ese sector propiamente ha sido el más ganador desde que ha arrancado ese 2026. ¿Cómo afectaría entonces la situación geopolítica actual en el Medio Oriente? Bueno, Vanessa, aquí sería de forma estructural, porque también, aparte de emocional, es la estructura que se tiene en todo esto. Si la interrupción se llega a prolongar, pues estaríamos hablando de más de 14 millones de barriles diarios que están pasando por ese estrecho, ¿verdad? Y si los tanqueros deciden ser detenidos o suspendidos por precaución, el mercado empezaría a descontar esa escasez de forma inmediata. De hecho, el movimiento del 8% en el valor del petróleo en una sola sesión, pues es bastante grande, bastante significativo. Si el flujo no se normaliza rápidamente, podríamos incluso ver al Brent acercarse hasta los $100. En esos momentos está en $78, y bueno, pues vamos a ver que de aquí a $100 pues es bastante espacio. Sin embargo, pues habría mucha volatilidad. Incluso en escenarios más extremos podría haber daño prolongado y también en la infraestructura o un colapso en importaciones iraníes que pues ya sabemos que rondan en los 3.300 millones de barriles diarios. Además de que esto no solo impacta al petróleo, eleva las expectativas de inflación, presión hacia bancos centrales y de hecho llega a golpear sectores sensibles como lo que son esas aerolíneas y transporte propiamente. En el mundo entero. Y bueno, a todo eso, al mismo tiempo, vemos como el presidente Donald Trump, como decíamos, habla de continuar operaciones, de hecho, posiblemente en las próximas 4 semanas, pero también menciona disposición al diálogo. Eso, por supuesto, pues genera un escenario binario donde vemos la posibilidad de una escalada o una desescalada rápidamente. Ahora, si el crudo se mantiene arriba por varias semanas, ¿qué significa eso para Wall Street? Y sobre todo, Alejandro, para muchos también en la audiencia, ¿qué significa eso para ese consumidor estadounidense? Bueno, pues significa una presión directa propiamente en el bolsillo por la gasolina. La gasolina y el gas licuado que usamos en casa para cocinar, muchas veces para controlar la temperatura fría propiamente en este tiempo del año. Y en un entorno donde el mercado pues ya ha venido sensible a la inflación y las tasas, pues vemos que el petróleo está apuntando a niveles mucho más elevados y que pueden cambiar realmente por completo esas expectativas en lo que se refiere a la política monetaria. Ese posible reducción en tasas de intereses que esperábamos para el mes de junio, posiblemente ahora se retrasen a el mes de julio, el mes de septiembre o quizás en las últimas dos reuniones que tenga la Reserva Federal este año, que serían a finales de octubre o a mediados de diciembre. Así es que ahí estaríamos viendo a esos cambios tardíos, por decirlo. Pero por ahora sabemos que el mercado está negociando, estamos viendo o imaginando el peor escenario posible. La clave será en ese tráfico de ese canal de Hormuz que se reactive pronto, o que si esa pausa se llega a convertir en un detonante de una nueva fase de volatilidad global.
Así es, Alejandro. Así que, por supuesto, noticia que seguiremos muy de cerca. Por ello, Comercio TV, donde no solamente le hablamos a ustedes de los titulares, de lo que está pasando en la geopolítica, en política comercial, política monetaria, política migratoria, sino cómo eso, al final, afecta el mercado bursátil y, sobre todo, su bolsillo. Así que con eso, breve pausa comercial. Al regresar, cómo han abierto los principales índices su jornada bursátil, cómo se comportan ya en lo que ha sido la primera media hora de la jornada del día de hoy. No se mueva.